Vamos a empezar la mesa de la conferencia. ¿Somos suficientes para dar un servicio de calidad? Modera la mesa mi persona, que es presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León. Y como ponentes tenemos a mi derecha David Córdoba Almanza y a mi izquierda Francesco Sandulli. Ahora diré algo de su currículum. El motivo de esta mesa viene motivado por la inquietud que tenemos la profesión y también las academias de farmacia de conseguir que haya un equilibrio entre la oferta de farmacéuticos que salen graduados o licenciados, ahora ya todos graduados, y la demanda. Y motivo de esta inquietud, pues de acuerdo con el Consejo General, que es el que está financiando este estudio, pero luego las conclusiones las van a sacar todas las academias de farmacia de España. El objetivo es, como os he dicho, analizar la situación actual de los farmacéuticos españoles y las perspectivas de empleo futuro de los graduados en farmacia en España. En definitiva, vamos a hacer este estudio con varias consideraciones que, para no hablar nuevamente del paciente mayor, es farmacia asistencial con todas las implicaciones que tienes y necesidades futuras que vamos a tener para dar una calidad farmacéutica a la población para dentro de 10, 12 años y que haya un equilibrio entre los farmacéuticos que producen las universidades y la demanda que haya para poderlos colocar. Los dos compañeros de la mesa se dedican precisamente a este tipo de estudio. David desde hace 10 años es asesora de directores de empresa y de presidentes de empresa. Está comprometido con la profesionalización y la transparencia en la interlocución de la sociedad civil y las decisiones públicas, que se fundó en el año 2010. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha hecho un grado en Filosofía. David es doctor también en Derecho Constitucional por su tesis Análisis comparado de la regulación del lobby en Iberoamérica, pero sobre tesis de las buenas, ¿no? Efectivamente. Es profesor asociado de una escuela de negocios y dirige la mesa de alta dirección sanitaria del mismo, además de impartir clases y conferencias en otras instituciones. Y el amigo Francesco Sandulli es profesor titular de Ciencias Económicas y Empresariales, tiene una amplia experiencia en la investigación y promoción de la innovación abierta, la transformación digital, el emprendimiento y la transferencia de tecnología, experto en análisis económico, habiendo desarrollado estudios para grandes multinacionales y organismos en el ámbito de la industria, del turismo, etc. En definitiva, tenemos dos personas muy expertas, porque ya nos dieron hace un mes o 2 meses antes del verano un estudio preliminar de por dónde iba el trabajo y los datos que iban obteniendo, y hoy yo creo que ya nos van a dar unos datos casi, si no definitivos, casi definitivos. Vamos a tener una reunión el día 17, las academias, con ellos para verlo pormenorizado, y a partir de ahí tomaremos las conclusiones que las haremos públicas. ¿Quién participa primero? Sí. La presentación está ahí. Vale. Ante todo, decir que esto es el... A ver, ¿cómo no hace falta el ordenador, coge solo el... ya está, vale, ok. Pues son resultados preliminares. Efectivamente, todavía el estudio no está terminado del todo. Nos pidieron que, eso sí, en este congreso presentáramos algún tipo de conclusión inicial.
Hay alguna parte importante que no vamos a presentar aquí porque queda pendiente de discusión, es decir, una parte importante del estudio es un análisis de previsión, un modelo de previsión del número de farmacéuticos que necesitaremos en los próximos 5 o 10 años y esa parte pues todavía no la vamos a presentar aquí. Entonces vamos a presentar aquí una parte un poco más descriptiva en la parte del cómo es la situación actual en las universidades, en los estudios de grado de farmacia, cuál ha sido un poco la evolución. Nos compararemos con los grandes países de nuestro entorno, con Alemania, con Inglaterra, con Francia, para ver un poco si la situación es parecida, es distinta, qué diferencias hay, etcétera. Y hemos hecho también un análisis un poco de la situación del empleo entre los graduados de farmacia, ¿no? Adelantando un poco la conclusión general o el tema general que vamos a ver a lo largo del estudio, podemos decir que hay detrás buenos números a nivel cuantitativo que quizás están ocultando algunas amenazas, algunos retos a nivel más cualitativo del empleo del graduado en farmacia. Ese es un poco un primer adelanto general de las conclusiones que luego David entrará un poco más en detalle, ¿no? Entonces, en relación a los estudiantes de farmacia, pues efectivamente ha habido un tiempo en que había muchos estudiantes de farmacia en nuestras universidades, más de 25.000. Esto se ha ido reduciendo por distintas razones. Por un lado, la propia evolución de la natalidad, la evolución demográfica de la población de estudiantes universitarios pues ha decrecido. Y, por otro lado, también durante las universidades, sobre todo universidades públicas, han ido restringiendo poco a poco el número de lo que era el número de estudiantes que entraban en primer año, ¿no? Entonces, esto ha provocado pues, que poco a poco haya una contracción, ¿no? Y a partir del año 2000, 2003, pues básicamente tenemos una tendencia plana, aunque luego, sobre todo en los últimos años, con la irrupción de la universidad privada, pues veremos que hay algunos matices en esta tendencia tan plana que realmente puede que cambie en breve. Esto es el dato que nos indica que posiblemente vaya a cambiar esta tendencia o este estancamiento en el número de estudiantes de farmacias viene dado por esta gráfica de aquí, ¿no? Donde vemos más o menos que el número de estudiantes, la línea verde es el número de estudiantes en universidades públicas y la línea azul es el número de estudiantes en universidades privadas, que en los últimos 4 años se ha duplicado. Entonces, ahí lo que está sucediendo básicamente que mientras las universidades públicas pues, mantenían constante el nivel de estudiantes en primer año, las públicas cada vez cuentan con mayor número de estudiantes, ¿no? Y posiblemente esa tendencia se mantenga, lo cual vaya a producir un incremento en el número de estudiantes en breve. Respecto al resto de Europa, ¿cómo estamos? Pues hemos comparado con Italia, Francia, Reino Unido, Portugal y Alemania y podemos ver que hay países como Italia o como Francia que tienen más farmacéuticos colegiados. Esta estadística es la de farmacéuticos colegiados. Y algunos países, pues el Reino Unido tiene unas peculiaridades y Alemania también tienen modelos distintos un poco al español, bastante distintos, que tienen bastante menos, ¿no? En relación a la tendencia que he puesto el gráfico, tanto en Portugal como en Italia están creciendo mucho el número de farmacéuticos, ¿eh? En Italia se ha producido un incremento de más del 30% y en España de cerca del 17%. Y parece que esa tendencia se vaya a mantener, es decir, cada vez vamos a tener más farmacéuticos colegiados, ¿no? A nivel relativo, aquí lo que importa no tanto es el número absoluto, sino si en relación a la población y al tamaño del país, pues si son muchos o pocos, ¿no? En este sentido, España se encuentra o lidera junto a Italia en el número de farmacéuticos por habitante, ¿no? Que cada 1000 habitantes tenemos 1,5 farmacéuticos y también el número de farmacias, pues ya conocemos que España es un país con una enorme capilaridad del modelo de farmacia y eso lo que hace básicamente, lo que produce es que tenemos muchas farmacias, aunque son de tamaño más pequeño en número de empleados respecto, por ejemplo, a las de Italia, ¿no? o
o a las de Francia. Entonces, un poco esta es la situación, que tenemos una alta densidad de farmacéuticos, ¿no?, a nivel internacional o en la comparativa internacional. Respecto a los graduados, ¿tenemos muchos o pocos graduados a nivel relativo? Pues donde tienen muchísimos graduados es en Portugal. En Portugal se les ha disparado, tienen una tasa elevadísima de graduados respecto a farmacéuticos. Y en Italia y en España, sin embargo, tenemos un porcentaje no comparable al de Portugal, que es un caso extraño, pero más elevado que en Alemania, Francia o el Reino Unido, ¿no? Entonces, en ese sentido, también esto nos hace pensar que estamos en cierto modo cercanos a niveles de saturación, a no ser que haya cambios estructurales en breve, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo o lo que está empujando un poco al crecimiento en los estudiantes de farmacia, ¿no?, que, como he dicho, en las universidades privadas? Pues básicamente lo que está pasando, se están combinando dos efectos. Por un lado, el nivel de empleabilidad, que es este gráfico que aparece aquí, en España, en la columna verde, indica un poco el nivel de empleabilidad en las áreas de salud, la columna azul el nivel de empleabilidad de graduados en otras áreas que no sean salud. Pues en España el nivel de empleabilidad es bastante más alto en las áreas de salud que en el resto de áreas de conocimiento. ¿Esto qué provoca? Pues que haya muchos chicos que, pensando en que es un sector pues sin desempleo o con buenas perspectivas de empleo, pues quieran matricularse en estudios como el de estudios de farmacia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado en los últimos años es que se ha disparado, cuando hagamos el estudio definitivo, lo presentemos, pues se verá ahí con mayor detalle, se ha disparado el número de chicos que quieren estudiar farmacia y obviamente las plazas no son suficientes y la nota media ha aumentado, ¿no? Entonces, eso básicamente lo que sucede es que hay una fuerte presión por el lado de alumnos que quieren estudiar farmacia, ¿no?, movidos por los datos de empleabilidad que en principio parecen buenos. Luego matizaremos eso porque muchas veces el público en general no ve cosas que vamos a presentar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la calidad de ese empleo? Es decir, ¿es realmente o hay una alta tasa de empleabilidad, el empleo es bueno? Entonces, en principio, lo que vemos aquí es la evolución del paro entre los graduados farmacéuticos. Vemos que se produce un pico con la crisis a 2013 y a partir de ahí empieza a decrecer el desempleo. Sin embargo, sin recuperar todavía los niveles del año 2009, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que está decreciendo el número de desempleados y la tasa de paro pues parece que es baja, ¿no?, o la percepción es baja, estamos en torno al 4% más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto parece que es un buen dato, ¿no?, que animaría a los chicos a hacer o a estudiar farmacia. Sin embargo, en el estudio hemos encontrado algunos aspectos que nos sugieren que algo más está pasando y que no se puede y que no es del todo bueno la situación del empleo en lo que es la profesión farmacéutica. Entonces, el primer elemento que hemos descubierto es que está creciendo mucho. Aquí tenemos dos líneas. La línea verde es el desempleo en farmacéuticos de más de 40 años y la línea azul es el desempleo en menores de 30 años. Entonces, lo que está sucediendo es que está creciendo de una forma muy significativa el desempleo entre los mayores de 40 años. ¿Qué se está produciendo? Un fenómeno de rotación o expulsión del mercado de trabajo. Es decir, lo que está sucediendo en las oficinas de farmacia en general es que los farmacéuticos de más de 40 años están siendo sustituidos por los recién licenciados, ¿no? Entonces, eso es un poco una primera situación, ¿no? Es decir, hay tanta empleabilidad porque, digamos, los nuevos egresados están empujando hacia afuera del mercado a un cierto colectivo específico que son los mayores de 40 años y que además tienen un alto riesgo de estancarse en esa situación, es decir, de llegar a situaciones de desempleo en larga duración. Tenemos en el estudio más detalles y se ve que el nivel de desempleo de parados de larga duración está aumentando también en el ámbito de la farmacia, ¿no?
Otro aspecto que también habría que matizar respecto a al futuro de la profesión farmacéutica es el tema de la temporalidad. Es decir, a partir del año, sobre todo 2012, empieza a dispararse lo que es la temporalidad en el empleo. Es decir, de lo que es normalmente había un nivel de temporalidad más o menos normal, acorde con el resto de los sectores. En los últimos años esta temporalidad se ha disparado. Entonces, básicamente lo que sucede es que existen contratos de menor duración. Muchos más contratos, pero de menor duración. Entonces, lo que lleva es a una menor estabilidad en el empleo en parte de los graduados de farmacia, ¿no? Entonces, este es otro segundo punto en el que habrá que trabajar o habrá que definir algunas políticas, ¿no? Entonces, esos son así, en grosso modo, tenemos muchas más conclusiones, pero ya haremos una presentación más larga. La situación general en la profesión, es decir, tenemos cierta estabilidad en el número de estudiantes, aunque en el breve plazo, por el empuje de las universidades privadas, el número de estudiantes crecerá. También, por supuesto, el egreso, en 3-4 años también crecerá. Los niveles de empleo parecen buenos, parecen satisfactorios. Tenemos una alta densidad de farmacéuticos respecto al resto de Europa, pero tenemos dos elementos que nos dan pistas de que quizás no esté funcionando del todo bien el mercado de trabajo en el ámbito farmacéutico, ya que tenemos, por un lado, el problema de los desempleados de más de 40 años, que hay un problema de expulsión, y en segundo lugar tenemos todo el problema de la temporalidad, que ha crecido mucho, que está en niveles más altos que el resto de otros sectores productivos en España. Entonces, aquí ya paro y David comentará algunos aspectos. Desde ahí. Muchas gracias. A continuación, David Córdoba da la otra parte de la charla de la conferencia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora lo que vamos a anticipar son las primeras conclusiones, los primeros resultados de la exposición que os ha transmitido Francesco hemos concluido, hemos sacado, ¿no? Como ha trasladado Carlos, próximamente lo vamos a contrastar con las academias, de tal forma que se puedan corroborar. Y ahora lo que vamos a compartir precisamente es esto, ¿no? Y lo hacemos a través del análisis DAFO, que creemos que sintetiza y simplifica lo que son estos primeros resultados. En este sentido, ¿qué debilidades nos encontramos en el sistema respecto a este binomio de formación-empleabilidad en estos momentos? Bueno, pues nos encontramos, en primer lugar, con una alta temporalidad de los contratos, ¿no? Insisto, estamos en la parte de debilidades. Si hay algo que los datos nos dan es que podemos encontrarnos con cierta precariedad. Hay muchos contratos temporales, ¿no? Y eso, bueno, pues efectivamente tiene su riesgo también en la productividad de la propia oficina de farmacia, de la farmacia comunitaria. Hay un segundo elemento que nos tiene que levantar cierta alerta, que hay una demanda de mayor formación en habilidades transversales y empresariales en el grado de farmacia, de tal forma que se pueda incrementar la empleabilidad en otras áreas que no sean la farmacia comunitaria. Hemos hecho cuestionarios a directivos de la industria, tanto de la industria farmacéutica como cosmética, como alimentaria, y observamos en esos cuestionarios que hay una demanda de aquellos egresados que se incorporan al mundo laboral en sus empresas, una demanda de mayores conocimientos más allá del conocimiento técnico, que es valorado y apreciado, de tipo empresarial o de tipo más transversal, gestión de equipos, sistemas de trabajo, generación de capacidades creativas, etcétera, ¿no? Otro elemento también es que hay escaso crecimiento de las plazas ofertadas en especialización, en formación sanitaria, pero de todos estos elementos el que destacaríamos, sobre todo por ahora, es el de la alta temporalidad de los contratos. Creemos que ese es el elemento que hay que considerar por sacar algunas debilidades que nunca está mal, creemos, siempre también saber hacer cierta autocrítica, ¿no? En segundo lugar,
¿qué amenazas nos encontramos en este ámbito? Como decía, en este binomio de egresados o de que ingresan a estudiar, egresan y buscan un empleo. Ciertamente, como amenaza, tenemos que crece lo que es la matriculación en el primer año en el grado de farmacia. Esto, lógicamente, como veremos después, tiene como consecuencia que eso a la larga puede ser perjudicial, ¿no? Estamos ante una demanda caliente, que está, efectivamente, hay una demanda ahora mismo que se está atendiendo en las universidades, pero eso después puede tener consecuencias, como veremos más adelante. En segundo lugar, hay una alta demanda de los estudios de salud y de enfermería, pero, como decía antes, lo que estamos viendo, y ya después haremos la predictibilidad, en el 2020 nos podemos encontrar con una demanda muy superior a la oferta. Y esta es probablemente la principal amenaza a la que en nuestra opinión, el Consejo, las academias, los colegios deberán advertir, ¿no? Y ya lo trataré al final de todo porque consideramos que este es un elemento muy relevante, ¿no? Otra amenaza que también debe ocuparnos y en parte preocuparnos es la consolidación del alto porcentaje del desempleo en personas mayores, que se convierten en desempleados de larga duración y ya no se reincorporan al mundo laboral. Como saben ustedes, más de 6 meses sin empleo o ya un año, porque se ha alargado, sin empleo se consideran desempleados de larga duración y hay una consolidación, como decía antes Francesco, a partir de los 40 años son sustituidos por las nuevas generaciones y los que ya se han salido es muy difícil que se reincorporen al mercado laboral y eso lo vemos sin duda alguna como una amenaza. Hay incremento de la tendencia de sustitución de farmacéuticos experimentados, como decía, por estos recién egresados. Los costes también, lógicamente, son distintos. Y hay otro elemento que ha sido siempre debate en los últimos años y que también hay que destacarlo de cara a esa proyección, es que probablemente estemos en una saturación de número de oficinas de farmacia, ¿no? Sabemos que este es un debate que siempre ha estado ahí, pero nuestras conclusiones sacan esto, es decir, no es previsible que haya un incremento, sino que más bien hay saturación, con lo cual la demanda también se verá sin duda alguna afectada, ¿no? ¿Qué fortalezas, sin duda alguna, tiene nuestro sistema? Y de eso yo creo que hay que estar muy orgullosos y las academias deben así expresarlo, ¿no? Hay una tasa de empleabilidad más alta que en otros títulos universitarios. Haciendo este trabajo, por otros que estamos haciendo también, pensaba en los otros tipos de trabajos que se está previendo que a partir del 2030 el 50% de los trabajos actuales desaparezcan. Y pensaba, qué distinto es a la situación de los farmacéuticos. Qué diferencia tan grande, mientras que hay otras profesiones, industrias que van a desaparecer, provocado por el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, ¿no? Siempre, últimamente, por un trabajo que estamos haciendo, pienso en los registradores de la propiedad a través de blockchain, están sumamente amenazados. Puede ser que desaparezca el trabajo de registradores en 15 años. Bueno, en cambio, el farmacéutico es requerido, siempre va a estar ahí, no hay una amenaza, no hay ninguna amenaza de este tipo y, por lo tanto, hay una tasa de empleabilidad más alta, que eso hace también que haya lo que llamamos una demanda caliente, es decir, al final esto se traslada de padres a hijos, amigos, oye, aquí es posible, aquí no hay la tasa de desempleo no es alta, métete. Bueno, sin duda alguna eso llama la atención, eso es una fortaleza, pero como decíamos antes, si se calienta mucho, y en este caso ya después lo diré al final, pues lo que son los gobiernos atienden supuestamente o se dejan llevar por esta corriente, pues podemos crear una especie de burbuja. Y, sin duda alguna, otra fortaleza es que está muy valorada lo que es la formación universitaria de los egresados farmacéuticos. También lo hemos observado en los cuestionarios, está muy valorada. Los egresados se valora la formación técnica que tienen y está muy bien reconocida en comparación con muchas otras profesiones y eso se valora mucho. En último lugar, sintetizándolo mucho, pero también hay buenas oportunidades. Creemos que efectivamente hay que valorar que hay una mayor rotación generacional, ¿no? Por una edad media del farmacéutico superior
a otros países y eso en el fondo es bueno, se va regenerando, ¿no? El peligro sería lo contrario. Hay una realidad, nada nueva, que es el crecimiento de la población mayor a los 65 años. Hemos empezado a ver datos de que se está hablando de que los que nazcan a partir de 2030 pues, tendrán una longevidad de 125 años. Bueno, no nos tocará, por suerte, pero eso es una realidad. Va a haber una población cada vez mayor. Y también se espera, por parte de la industria, un crecimiento mayor de la industria farmacéutica. Estamos atendiendo cada vez a mayores innovaciones y eso hace sin duda también que, aunque no es lo tradicional y normal en el mercado español, que los farmacéuticos tienen un porcentaje muy bajo que vayan a la industria farmacéutica, alimentaria, etcétera, siendo eso real, pero hay que tenerlo en cuenta, que hay un crecimiento también mayor de la industria y del mercado farmacéutico y eso también favorece sin duda alguna a lo que es la profesión. Estas son las principales conclusiones, mensajes que ya nos atrevemos a decir, que nos atrevemos a lanzar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que pues gobiernos decidan abrir facultades en el ámbito de la farmacia? Bueno, pues lógicamente atender esta demanda, ¿no? Tiene sentido, o sea, ha habido sin duda alguna una necesidad que atender. Sin embargo, estamos observando que ya estamos tocando techo. Y si no se para, siendo muy simple en la expresión, si no paramos, lo que sí nos podemos encontrar cierta burbuja de la que nos veremos afectados pues, a partir del 2020 en adelante, donde la tasa de desempleo podría incrementarse mucho más en los egresados farmacéuticos. Con lo cual, creemos que las academias, el Consejo, debería lanzar un mensaje también de advertencia a los gobiernos autonómicos, en este caso, que son los que deciden y los que aprueban la apertura de nuevas facultades, que estén atentos porque podemos estar generando unas expectativas y después pueden verse fracasadas en muchos egresados. Esto también se debe, lo ha comentado Francesco y en los datos sale muy claramente, en el incremento de universidades privadas que ofrecen el título de farmacia, ¿no? Las universidades privadas están atendiendo muy rápidamente este ámbito y con lo cual, lógicamente, eso hace que las plazas ya estén cubiertas o se vayan ya cubriendo y hayamos tocado techo. Y sin más, concluyo. Creo que lo interesante era también abrir la conversación, el debate y, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes. Yo creo que más que sacar las conclusiones con los datos que tenemos actualmente, a mí me gustaría pedirle a los compañeros que nos acompañan que den algún otro perfil o dato que podamos implementar al trabajo que hay actualmente para que pueda abrir otra forma de ver el número de farmacéuticos que necesitamos o de facultades. Es decir, por ejemplo, en Salamanca, y pongo el primer ejemplo, tenemos la Facultad de Farmacia en Salamanca que este año va a ampliar, ya la ha ampliado porque este es el primer curso que se va a empezar así, creo que de 200, hablo de memoria, pero de 200 a 220, pues porque va a dar el grado de biotecnología haciendo un año más, con lo cual ahí ya, queramos o no queramos, ya tenemos 20 compañeros más, futuros compañeros más. Y posiblemente este sea otra cuestión que tengamos que mirar. Otro tema que deberíamos de mirar, temas farmacia que no son rentables para entendernos, la viabilidad comprometida y que posiblemente algún compañero de los que se estén matriculando o futuro compañero que se estén matriculando estén pensando en que hay tantas farmacias que pueden quedar libres y esas farmacias eran antiguos botiquines que volverán a ser botiquines. Porque lo que nos pide la sociedad actualmente es que el buen acceso al medicamento, pero para tener un buen acceso al medicamento, pueblos de 150, 200, 300 habitantes, yo creo que con tener un botiquín es más que suficiente y reunir 3 o 4 pueblos
de 300, 400 habitantes que creen una farmacia con botiquines y que sean... Y eso supone a lo mejor que desaparezcan 3 farmacéuticos actuales y con un solo farmacéutico se atiende. Otro punto, por favor, levantad la mano por si queréis aportar alguna nueva idea. Yo creo que otra idea que es lo que nos va a demandar la sociedad en el año 2030. Digo lo que estamos escuchando en este congreso. Es decir, el futuro del farmacéutico no solo va a ser dar el medicamento, porque ya cuando una farmacia es buena y muy rentable, puede tener un robot y le da uno allí, te deja el medicamento en la... Y bueno, con los medios que tenemos ahora no es como antes para dispensar un medicamento. Pero sí posiblemente nos vayan a pedir a los farmacéuticos un tipo de servicios profesionales que yo, que lo he vivido en mi parcela del laboratorio clínico, tuve muy claro que yo no podía ser analista, microbiólogo, genetista e inmunólogo. En definitiva, si uno quiere tener, mi caso particular, un buen laboratorio clínico, uno tiene que tener una idea general para hacer, lo pongo en análisis clínico, pero todos me van a entender en farmacia, para hacer la urgencia analítica, pero cuando haya un problema de inmunología, que haya una persona que hay. Posiblemente yo hablo, siempre me gusta hablar lo que pienso, puede que no estén de acuerdo conmigo. Yo creo que el futuro posible de la farmacia no puede ser otro que haya menos farmacias con más farmacéuticos. Es decir, que cuando yo vaya a mi farmacia y diga, tengo un problema porque he ido al cardiólogo y resulta que el cardiólogo es una aportación que voy a dar ahora, es la farmacología en la Facultad de Medicina, y os hablo de memoria, pero los créditos, que ¿cómo se llaman? Creo que ha pasado a la 3ª parte de lo que hace años daban de farmacología. Como farmacología, lo que ocurre es que luego cuando llegan a ginecología, pediatría, cardiología, le dan ya la farmacología de la cardiología, de la urología, de la ginecología. Pero ese médico súper especializado resulta que sabe de sus medicamentos, pero no sabe si tiene alguna contraindicación con el otro. Y el técnico del medicamento es el farmacéutico. Aunque yo esto lo he hablado con los médicos de atención primaria y dice, tenemos un programa que nos lo dice. Efectivamente, el programa te ayuda, pero no te lo resuelve todo, ¿eh? Los programas informáticos son de ayuda, ¿eh? Entonces, este es un tema que habrá que valorar también en este estudio, ¿eh? Y me ha llamado la atención esto de los 40 años, que a partir de los 40 años como que no se emplea a los farmacéuticos. ¿Lo he entendido así? Sí, sí. Eso sí. Pues yo, para mí, eso no me concuerda con nada. Porque, vamos a ver, hablo a tumba abierta, ¿eh? Estamos en un grado donde el 80% más o menos, hablo de memorias, son mujeres. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Entonces, si yo fuera un farmacéutico empresario, me gustaría tener a una compañera farmacéutica que ya todo este periodo de niños y demás, es así, es duro, pero hay que decirlo porque esto es un estudio para nosotros, ¿eh? Entonces no entiendo cómo mayores de 40 años, pues las compañeras mayores de 40 años ya tienen sus niños en los colegios y tal, y no hay bajas maternales, que parece que no, pero una baja maternal puede durar los 9 meses, más los otros 6 meses, más 1 año o 2. Es decir, hay que ponerse el gorro de empresario también, porque la farmacia es privada, ¿eh? Y a lo mejor estoy diciendo cosas que no, pero las academias lo que queremos es que salga un estudio avalado por nosotros de lo que es la realidad. Otra cosa es como farmacéutico propietario de oficina de farmacia que no tuviera ninguna competencia, ¿no? Yo quiero que sea una realidad y que sea viable y que le digamos a la población que dentro del año 2030, como bien ha dicho, a lo mejor no necesitamos algunos tipos de profesionales, y la prueba está que en el número
de personas que se matriculan lo va diciendo. Yo hice la tesis en Ciencias Químicas y había 200 en el curso. Ahora hay 30 en Valladolid. No sé por qué. Será que efectivamente con todos los medios técnicos que tenemos pues nos ayudan muchas cosas a resolver muchos temas. También la natalidad, indudablemente, porque en la Facultad de Ciencias muchos de los que estudiaban ciencia era para acceder a la docencia de instituto y de claro, la natalidad es la que es, ¿eh? Bueno, pues yo estos datos complementarios me gustaría que, si es posible, porque a lo mejor lo tenéis en vuestras encuestas y demás, sería implementarlo para que el día 17, y si se tiene que retrasar un poco el estudio, aquí estamos, que yo sepa, 3 presidentes de academia, ¿no? De los 7. Estoy José María, Isabel y yo. Es decir, que creo que sería interesante. Y si veis que tenemos que retrasarlo del día 17, también te pone de acuerdo porque querrán ir los compañeros del Consejo para que sea, para estos datos. Y por favor, si tenéis alguna aportación, a mí me gustaría que me lo indicara. Ahí habla una compañera. Espera un momento. Gracias. La verdad que a la luz de los datos a mí me sorprende muchísimo lo que es la realidad que se vive dentro de las oficinas de farmacia a la hora de contratar. O sea, tenemos unos datos de muchísimo graduado, mucho farmacéutico, quizás un exceso de graduados y, sin embargo, la realidad que viven muchas oficinas de farmacia y en especial aquellas de provincias más despobladas, más desfavorecidas, farmacias rurales y demás, a la hora de contratar un adjunto, un regente, un sustituto, es un verdadero drama. Entonces, si queremos dar un servicio de calidad y queremos que ese servicio llegue a todos y que sea a través de farmacéuticos, tendremos que generar unas vías de canalización de estos farmacéuticos que están en exceso, entre comillas, para que esos farmacéuticos puedan llegar a todos esos puestos de trabajo que se generan. O sea, no sé si me estoy explicando. Pero perfectamente te entendemos, es decir, que lo que es que es una realidad diametralmente opuesta, o sea, lo que son los números, la estadística, los números de graduados y demás, con la realidad. Yo, por ejemplo, vengo de la provincia de Badajoz y es un pueblo muy pequeño donde yo estoy y tengo adjunta, es verdad que la tengo, pero es complicado conseguir adjuntos y yo no he tenido problemas para conseguirlo, por suerte he tenido siempre adjuntos y muy bien. Pero sí que tengo, mi compañera de al lado tuvo verdaderos problemas para conseguir un adjunto y de hecho tuvo que renunciar al adjunto que tenía y venir, esperar a que su hijo acabara para poder tener un adjunto. Entonces, son unas realidades que la farmacia más pequeña y la farmacia rural vive y en concreto ciertas provincias también viven con más dramatismo porque son provincias o menos comunicadas o más alejadas de los núcleos urbanos, las poblaciones y demás, y entonces pues habría que ver si hay alguna forma de reconducir este personal que hay disponible, formado para estos empleos que son empleos de calidad, que se paga convenio, que tienen condiciones laborales buenas y que estarían desarrollando su profesión al 100%. No son contradictorias, o sea, tus conclusiones reales y concretas no son contradictorias con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Primero, tú has expresado, es decir, hay dificultades, pero al final has encontrado a alguien y la otra persona al final la ha encontrado, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo es que justamente estamos ya en ese equilibrio máximo donde la tendencia se puede, o sea, hemos atendido a esa necesidad, a esa demanda, donde además no hay que olvidar que estamos hablando siempre de 5 años, ¿no? Más o menos, de formación, y tú ahora has tenido esa dificultad, ¿no? Entonces ya estamos en ese límite. Esa saturación se está dando ahora, las conclusiones que nosotros estamos sacando, es que se está dando ahora, es decir, que no podemos aumentar el número, ¿no? Pensando en los próximos 5 años, ¿no? Primer elemento, es decir, no es contradictorio, es decir, la situación real es que precisamente se está cubriendo ahora, ¿no? Puede haber cierta dificultad, pero se está cubriendo. Segundo elemento, tú has tocado una realidad que va desde la economía propia de la farmacia. No es lo mismo una farmacia en una capital que en una farmacia en una zona
más despoblada, ¿no? Desde el punto de vista económico, etcétera. Lo mismo pasa aquí en el ámbito de la demanda en el empleo. Pues, las facultades que tienen mayor número de alumnos, facultades de farmacia, están en las grandes capitales. Sucede un poco lo mismo. Van a la gran capital a veces a formarse, con lo cual eso es normal también. No quieren después desplazarse a esos sitios, ¿no? Yo destacaría esos dos elementos. No sé si Francesco quiere destacar algún elemento más, ¿no? No, es básicamente lo que está sucediendo es que están encontrando sitios o trabajos en otros sitios, grandes capitales, etcétera, etcétera, pero en quizás no tan buenas condiciones como conseguirían a nivel en otros ámbitos, a lo mejor en la provincia de Badajoz. Pero por lo que sea, prefieren mantenerse allí porque también hay un coste personal de desplazamiento, etcétera, a unas condiciones peores frente a la de moverse allí. Es lo que está pasando. Pero eso pasa en farmacia y pasa en medicina. Un dato que no habéis dado hoy, pero que nos lo disteis hace la otra reunión, fue que la tendencia, hubo unos años en que la mujer empezó a tener una tendencia a matricularse en carreras técnicas, ingenierías, arquitectura y tal. Y cuando vino la crisis, creo que fue así, ¿no? Vino la crisis como que se devolvió la curva nuevamente y se vino a matricular nuevamente, no en farmacia, en las sanitarias. En la sanitaria como que por aquello de que vamos a vivir más años, pero tenemos que vivir más años necesitando más los servicios sanitarios, utilizándolos más y demás, pues como ven como una salida más segura, ¿eh? Eso fue un dato. Fue un dato. Entonces, pues todo esto y un dato que yo no sé si eso ya lo podéis tener o no, es las actuales facultades de farmacia, si tienen un número clausus, es decir, ¿podrían aumentar un 10% ese número de alumnos? Están por encima. ¿Eh? Ya están por encima. Ya están por encima. Están por encima de lo que pueden formar. Bueno, pues yo no sé, porque claro, yo siempre hablo de... Bueno, depende de sitios. Es decir, Claro, la Complutense está por encima. Como media. Claro, Santiago está por encima, etcétera. Sin embargo, Murcia, Albacete, pues no. Entonces depende un poco de los sitios. Pero en general se está por encima de lo que es la tasa de cobertura que establecen los gobiernos autonómicos para el máximo de estudiantes, en general. ¿Alguna? Sí, ahí. Sí, hola. Una de las cosas que creo que enriquecería también el análisis tiene que ver con la pirámide poblacional de los profesionales que están ejerciendo, es decir, edades estimadas de jubilación y sustitución, porque se habla de los 40 años como siendo, en términos a lo bestia, expulsados por las nuevas Cortes, pero ¿qué está pasando alrededor de los 60, 65, 70 con las políticas de jubilación activa, en las que te has jubilado, tienes que tener un empleado, pero sigues estando, digamos, en la oficina de farmacia? Y luego, otro tema que yo creo que es una circunstancia que lo enriquece, tiene que ver con la realidad de que en las capitales de provincia la carga asistencial de la propia oficina de farmacia es menor que la que tienes fuera de provincia por el tema de las guardias. Es decir, allá donde ya hay alguna farmacia que haga 24 horas o hay una densidad de farmacias que turnan las guardias de una manera que es menos gravosa para las personas que trabajan en ella, como el convenio colectivo es el mismo en toda España, en todas las provincias, estés en el centro, estés fuera, el que negociamos, eso distorsiona mucho el que luego una persona prefiera estar lejos de la capital de provincia porque es que en estas farmacias se hacen guardias por semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que enriquecen un poquito el análisis. Tiene que ver con localizar geográficamente particularidades, básicamente.
Allí había Muchas gracias. otra aportación allí, sí. Sí, buenas tardes. Yo quisiera añadir algunos puntos al debate que me está pareciendo muy interesante, la verdad. Yo soy doctora en farmacia, catedrática de universidad. No trabajo en el sector de la farmacia asistencial. Soy catedrática de bromatología, de nutrición y bromatología aquí en la Universidad de Burgos. Somos varios compañeros farmacéuticos en la Facultad de Ciencias y me ha llamado la atención que siempre que se habla de la profesión farmacéutica se centra toda la profesión en la oficina de farmacia. Es cierto que la mayoría de los farmacéuticos, de los colegas, trabajan en oficina de farmacia, pero también es bien cierto que se han perdido competencias que antes teníamos los farmacéuticos y por las que éramos muy valorados, pues porque se ha centrado quizá los colegios profesionales solamente en el trabajo de la oficina de farmacia y, bueno, compañeros míos que están en la facultad trabajando en el ámbito de la bromatología me decían, ¿para qué vamos a ir a ese congreso si ya la bromatología se ha perdido de farmacia? Y es cierto, la semana pasada estuve en Bulgaria en otro congreso donde había un inspector farmacéutico de los pocos que quedan de alimentos en la Junta de Castilla y León que me decía lo mismo, me decía, si es que ya todo se lo han llevado los veterinarios. A ver, creo que debería promocionarse otras salidas de farmacia, el colegio debería hacer un esfuerzo de promocionar y buscar otras salidas de farmacia diferentes a la oficina de farmacia. Porque, como habéis dicho, los trabajos van cambiando. Hoy por hoy hay trabajo dentro de la oficina de farmacia, pero dentro de 30 años a lo mejor el sistema laboral se ha transformado completamente y deja de haberlo. Si deja de haberlo es posible que desaparezca incluso la profesión del farmacéutico. Entonces, a los que estamos trabajando en otros sectores y que nos sentimos muy orgullosos de ser farmacéuticos porque hemos tenido una formación que a mí particularmente me la han valorado en Estados Unidos, me la han valorado en Australia, en países donde he trabajado fuera de España. Y creo que los colegios profesionales, incluso las facultades de farmacia, deberían promocionar otro tipo de salidas. Otro tipo de salidas para las cuales los farmacéuticos estamos perfectamente preparados. Y también, bueno, me ha llamado la atención, esto ya es una pregunta de curiosidad, el hecho de que farmacéuticos por encima de 40 años tengan problemas de reinserción laboral si son despedidos o si pierden el trabajo. Esto no ocurre solo en farmacia, ocurre también con otras profesiones. Concretamente en la facultad donde yo doy clase, que es de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ocurre también. Pero ocurre porque a los empresarios les dan ventajas enormes por contratar gente joven. Entonces, en cuanto pueden, se libran de los veteranos, contratan gente joven porque tienen todo tipo de ventajas fiscales, de sueldos, y los jóvenes pues encantados de conseguir un puesto de trabajo. Entonces, quizá también habría que reivindicar el valor de la experiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te respondo, también valoro mucho tu aportación. Efectivamente, ha habido una mesa orientada a los estudiantes donde cada una de las vocalías que tiene la corporación ha dado la expectativa que puede tener de otras salidas no relacionadas con lo que entendemos por farmacia. Pero no nos olvidemos que farmacia, la esencia de la carrera de farmacia es el medicamento. Eso, en lo que ya llevamos unos años hemos podido ir a análisis clínico, a otras, pero la esencia de la carrera de farmacia tiene que estar vinculada al medicamento. Te digo más, cuando salió el decreto de especializaciones en farmacia, no sé si tú te acordarás que había una especialidad que no era de formación hospitalaria, que se llamaba nutrición y dietética, y nos la quitaron porque colisionaba, hacía colisión con la nueva grado o licenciatura de la que tú estás hablando, de Ciencia y Tecnología de los Medicamentos. Así fue como nos lo dijeron. Sí, no, hay dos grados nuevos. Uno es Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que no tiene nada que ver, y otro es el grado de Nutrición y Dietética, que ese es el que colisionaba. Ciencia y Tecnología de los Alimentos no. Cuando yo me incorporé como profesora titular de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Las inspecciones alimentarias las llevaban farmacéuticos y veterinarios. Los veterinarios han mantenido ese campo, pese a que el centro de la veterinaria también es la medicina veterinaria y la ganadería. Lo digo porque tengo mucha relación con facultades de veterinaria, pero no han perdido el campo de la sanidad alimentaria. Los farmacéuticos sí lo hemos perdido, incluso el análisis de aguas lo estamos perdiendo. En la nutrición y dietética, efectivamente, sí que se dijo que el tema central del farmacéutico debía ser el medicamento, o nos engañaron por ahí, porque los veterinarios, insisto, por poner una carrera paralela, lo central es la sanidad animal, no es necesariamente la inspección alimentaria, y han mantenido y han potenciado la inspección alimentaria. Y además en Europa lo han conseguido, porque lo querían, en un principio también se lo querían quitar. No, yo estoy trabajando en tema de análisis de alimentos, no estoy trabajando en el ámbito de la nutrición y dietética. Es que son dos carreras diferentes. Han surgido tantas carreras que yo entiendo que la gente se pierda en ellas. Pero no, esta no es de las que se cursan a la vez de farmacia o permiten que, teniendo el grado en farmacia con 2 años más, se pueda tener el grado. No, es ciencia y tecnología de los alimentos va aparte. Yo desde el punto de vista de percepción, y estoy muy relacionado con el Departamento de Salud Pública, en salud pública se siguen manteniendo los puestos de los farmacéuticos. Y el veterinario tiene su parcela y el farmacéutico y el de tecnología tiene la suya también. Y creo que son muy valorados cuando necesita la industria de la alimentación los farmacéuticos, son muy bien valorados los licenciados o graduados en farmacia. Para hacer una afirmación rotunda de decir que creemos que ahora hay menos, habría que hacerlo de una forma como se está haciendo es decir, con datos fehacientes de que eso va por un camino o va por otro, porque si no uno se lleva muchas sorpresas, porque uno a lo mejor se limita a esa visión en el sitio donde uno está haciéndolo y en el sitio de al lado, como muy bien ha dicho una compañera, yo no encuentro farmacéutico para mi pueblo, pero resulta que en las grandes capitales sí que hay, porque todos preferimos tener una calidad de vida. Yo, en mi opinión, y lo hago, antes habíamos los farmacéuticos titulares de los pueblos, todas esas que estaban muy relacionadas con la alimentación y con las inspecciones alimentarias, las ha asumido las direcciones de salud pública y ahí es donde hay muchos farmacéuticos. Ahora, ver eso que está diciendo, pues para poderlo afirmar con rotundidad y con certeza, habría que hacer un estudio de esto. Porque si no son percepciones que uno piensa y que cree, pero que luego se lleva uno sorpresas. Me llamo Javier Arcos y represento al Sindicato de Farmacéuticos de Castilla y León, que intentamos representar a esos farmacéuticos que trabajan en la administración, en salud pública. Aquí en Castilla y León, los antiguos farmacéuticos titulares se han reconvertido en lo que hoy llamamos los servicios oficiales farmacéuticos. Y, como decía Maite, sí que tenemos las competencias en sanidad ambiental, seguridad alimentaria, ordenación sanitaria y farmacéutica y el control de los medicamentos. Desde la administración pública se tratan esas facetas. Entonces, los farmacéuticos tenemos un campo exclusivo que es el control de los medicamentos. Nadie puede hacerlo si no es licenciado en farmacia. Las otras dos los otros tres vertientes, que es seguridad alimentaria, sanidad ambiental y ordenación sanitaria, ahí compartimos en la ordenación sanitaria con profesionales médicos que están tan capacitados como nosotros para inspeccionar una consulta médica, una consulta de un dentista o demás, y las otras dos vertientes, sobre todo la alimentaria, con los compañeros veterinarios. Y ahí estamos, entre otros, el sindicato que yo llevo, intentando que no haya esa pérdida de plazas. Ahora mismo ha habido en la Junta de Castilla y León
reestructuración de las relaciones de puestos de trabajo, ya hemos estado intentando dar el callo para que se mantengan los puestos de trabajo, que de momento se han mantenido y seguimos estando los mismos que estábamos antes de esta nueva modificación, cosa que no ocurrió hace unos años en los cuales tuvimos, por aquella dualidad que había, que el farmacéutico titular tenía oficina de farmacia y el actual farmacéutico de salud pública es incompatible. Ahí perdimos un montón de puestos de trabajo, pero bueno, es que era un cambio de así, ¿vale? Pero que bueno, que hay estamentos que estamos ahí intentando que la profesión farmacéutica pues se mantenga y no pierda esa percepción que decía Maite. Yo no solamente, porque yo reconozco que en alimentación conozco a través de mi estancia como vocal nacional de análisis clínico en el Consejo General y lo que escuchaba a los vocales de alimentación y demás. Yo creo que desde el punto de vista de capacitación que conseguimos en el grado es buena. Entonces la aptitud con P es excelente. No solamente en alimentación. Yo en el campo que conozco, en análisis clínico, microbiología, toda la relacionada con el laboratorio clínico, si vemos los que demandaba el Servicio Nacional de Salud para hacer residentes hace 10 años y los que demanda ahora, si antes demandaba, con números redondos, 50 médicos y 40 farmacéuticos para análisis clínico, ahora en análisis siempre íbamos equilibrados. Ahora somos, y te hablo de memoria, 70 y no es la cifra, y 25 de médicos. Y de biólogos menos, porque también hay menos biólogos. En microbiología, siendo yo vocal nacional y presidente de la Comisión Nacional de Análisis Clínico, y pertenecía al Consejo de Especializaciones, era año tras año diciéndole, vamos a ver, que ustedes saquen 40 plazas para formación de microbiólogos, médicos, y 20 plazas hablo siempre de memoria, y 20 de farmacéuticos. Actualmente estamos al revés, 40 para farmacéuticos y 20 para médicos. Pido disculpas a los biólogos porque siempre son menos y siempre tienen sus plazas. Yo creo que desde el punto de vista de capacitación seguimos teniendo buena capacitación y estamos consiguiendo paso a paso. Lo que ocurre es que, como tú muy bien has dicho, por años yo conocí la farmacia titular, que era un complemento o se complementaba con el ejercicio de la farmacia. La farmacia no era rentable, pero con lo que conseguía con la titular, entre las dos cosas se podía hacer. ¿Era así o no? No era así, era así. Entonces, también es cierto que ese farmacéutico titular que compatibilizada con la farmacia, sus honorarios mensuales no tenían nada que ver con los de ahora. Era una cosa casi testimonial. Sí, pero estarás de acuerdo conmigo que cuando se hace un estudio global, si yo hiciera un estudio global de la de medicina, yo tengo que pensar en el Sistema Nacional de Salud y cuántos cardiólogos, ginecólogos, urólogos, no sé. Yo no puedo pensar en la medicina estética, en la medicina no sé cuánto, porque eso se me escapa de mis manos. Lo que sí está claro y ha quedado refrendado es que estamos muy bien considerados con la formación que adquirimos en la facultad y que es un trampolín fundamental para el medicamento. Es que nuestra salida fundamental, la carrera de farmacia, ha dicho allí que tiene miedo de que desaparezca. El día que desaparezca la farmacia será que nosotros no vivamos ya. ¿Cómo vamos a vivir sin medicamentos? Si yo lo primero que tuve que hacer aquí es ir a la farmacia porque me había olvidado mis medicamentos. Es decir, que cuando uno tiene 80 años, tiene uno porque tiene que dormir, otro porque para que los medicamentos que tiene que tomar no le hagan daño,
otro para la atención, otro para no sé cuánto, y al final dice, no, ¿qué toma? No, sí, no, me encuentro muy bien, pero al final va sumando uno y son 5 o 6 medicamentos los que tomas. Es decir, que yo creo que la profesión de farmacéutica es tan segura y está tan solicitada como la de medicina, porque los que seamos humanos, cuanto mayores somos, más lo vamos a utilizar. Se da por aludida, pero no te quiero aludir ni quiero... Pero bueno, es que eso es humano, es decir, que el biólogo que antes su salida profesional, el biólogo, el químico, el físico, yo lo he conocido esa etapa por edad, el 90% estaban estudiando. Yo hice la tesis en química orgánica en la Facultad de Ciencias de Valladolid y allí el 80% de los que estaban estudiando querían ser todos licenciados de instituto, de dar clases, de ser profesores, otro para la química y para la industria. Sin embargo, cuando tú tienes una licenciatura y ves que de 200 ha pasado a 30, pues le intentas sacar otra salida para que puede competir libremente, lo mismo que nosotros. Te voy a comentar solo una anécdota. Los químicos tienen derecho, porque lo ganaron en una sentencia por el Tribunal Supremo, a que cada año se saque una plaza de formación de residente en microbiología. Fíjate, un químico estudiando microbiología que no... Pero lo ganaron en el Tribunal Supremo y el Ministerio cada año, para no hacer más daño, saca una plaza de formación de KIR de microbiología. Quiero decir que es un poco complejo, pero yo a donde quiero llegar para la conclusión, para terminarla, es si fuera alguna aportación nueva centrándonos en lo que nos debe de centrar. Es decir, ya sabemos que ahí tiene otras salidas profesionales, ahora te cedo la palabra, pero nos tenemos que centrar fundamentalmente en el medicamento. Tiene aquí, me parece que querías hablar, por favor. Ya hemos pasado de hora, sí. El tiempo, pues, te damos dilo. Aquí, ¿quién tiene el micrófono? Bueno, pues muchas gracias. Dime. ¿Tienes el micrófono? Ahora. Quería agradecer el estudio. Bueno, soy farmacéutica, catedrática de nutrición y bromatología y recientemente he cesado como vicedecana de farmacia en la Universidad de Murcia. Entonces, creo que el estudio es necesario. Lo que se ha dicho aquí es importante. Ahora mismo, efectivamente, nuestra percepción no es de paro, pero podemos llegar a ella como ha pasado en veterinaria, sin que en veterinaria se hayan abierto tantas universidades privadas como está pasando en farmacia. Yo no creo que desaparezca la profesión. La profesión de farmacéutico, pero bueno. Estamos recibiendo demandas de toda Europa, está muy bien visto, y simplemente que efectivamente las cifras de matrícula, aunque se ha dicho que se pueden aumentar, ahora mismo estamos funcionando con una memoria aprobada por el Ministerio, ANECA está supervisando y una matrícula de 1 o 2 más muchas veces por igual valor en los decimales hace que te llamen al orden. Pero sí que es cierto que depende de las comunidades autónomas
Bueno, yo ya te he entendido, pero cuando ya terminamos con esta reflexión, terminamos. Sí que estarás de acuerdo conmigo que cuando hacemos el estudio lo estamos haciendo sobre una cosa en la que nosotros somos exclusivamente, es decir, que en el medicamento no nos puede tocar nadie. Si quisiéramos hacer ese estudio que tú, tendríamos que hablar con biólogos, con químicos, con otros profesionales que tienen acceso directo, y ese sería un estudio más complejo. No sé si me explico, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestras aportaciones, y muchas gracias por vuestro brillante trabajo, que será enriquecido seguro cuando en Petit Comité con los 7 presidentes de las academias, lo mismo que yo he ido aportando cosas, irán aportando ellos más cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.